buenas tardes, amigos y amigas, familia de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos una tarde más a un nuevo compartir. Aquí seguimos hoy con un invitado muy especial que viene a vernos desde la Seu d'Urgell. Él es Antonio Vilela. Antonio, bienvenido a Nueva Humanidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alex, y gracias por esta invitación. Un placer, Antonio. Antonio es formador en crecimiento personal y conocimiento holístico, conferenciante, pintor y escritor. Bienvenido de nuevo, Antonio, aquí a Nueva Humanidad. ¿Cómo nos definirías el crecimiento personal y el conocimiento holístico? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que lo importante en este autoconocimiento es saber cómo funcionamos mentalmente, emocionalmente, físicamente. Es como tener un ecualizador. ¿Cómo estoy mentalmente? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo estoy emocionalmente? Pero para ello también tendríamos que conocer el cerebro del corazón, el cerebro del intestino. El cerebro tiene 110.000 neuronas. El cerebro del corazón, conocido por la sigla SNCI, que es el sistema nervioso cardíaco intrínseco, o sea, esencial. Luego tenemos que tiene, 40.000 neuronas. Nos vamos al sistema digestivo, donde está el sistema entérico, el cerebro, que tiene unos 200 millones de neuronas, en lo cual hay una relación del cerebro, del intestino, con el corazón y con el cerebro. Pero va actuando en base a estados emocionales de los cuales no somos conscientes. Nos estamos atentos, vivimos en una distracción. El ser humano no vive en un estado de atención. El ser humano vive en un estado pensante continuamente, sin ser consciente. Sentimos una emoción y muchos dicen, siento algo en la tripa. ¿Qué relación, qué me está diciendo ese cerebro? ¿Qué emoción está afectando? ¿Qué relación hay de ese cerebro con este cerebro y este cerebro? Que normalmente no nos enseñan. Esos estados emocionales, cómo interactúan en nuestra vida. Si no tenemos ese conocimiento de cómo somos, no solamente físicamente, en todos estos estados que te digo, ¿cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a saber quién verdaderamente somos? Cuando desde niños tenemos una programación. Un niño de 7 años está programado. Sabemos que ya viene con una programación desde el vientre materno. A los 7 años tiene una programación del entorno, de la escuela, de los padres. Nuestra actualidad, somos una programación, no somos nosotros mismos, pues no hay nadie que nos oriente y nos diga quién verdaderamente somos. Y si vamos a hablar de la parte del espíritu, de esa esencia, ¿cómo es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Dónde está el espíritu? ¿Te has preguntado alguna vez? No. ¿Qué hay más allá de nuestra identidad física? Si no nos conocemos, es difícil saber. Pero te voy a contar una experiencia. Algo que me pasó a los 17 años. Salí de mi cuerpo, sin saberlo. Fue algo realmente impactante. Salí de mi cuerpo y estaba flotando a esta altura. Veía todo mi entorno y veía mi cuerpo acostado. Esto es impactante, Antonio. Sí. Para un adolescente, ¿no? de 17 años y que a lo mejor incluso no tenías ni ese respaldo en la familia que te orientara un poco. Exactamente. En todos estos temas. Fue de golpe, fue repentino, surgió. Pero lo más impactante es estar flotando aquí, a esta altura, así,
ver mi cuerpo allí, ver todo en colores, percibir todo como te veo a ti, todo el entorno que había en ese lugar, veía todo y me veía. Pero también sabía de que si yo no ingresaba, ese cuerpo no se levantaba. Y también veía de que, decía, ahí estoy yo, pero este que está flotando acá, también soy yo. Todos son fracciones de segundo. Me veía en mi entorno y veía ese momento. Y de pronto, ¡plaf!, desperté. Es decir, estaba dentro de mi cuerpo. Eso fue hace muchos años y en lo cual me generó un cambio en mi vida. Esos temas no se decían, no se hablaban. No eran comprendidos, no eran vistos. Indudablemente que yo ya venía desde niño con una preparación en estos conocimientos. Pero no ello me llevaba a decir, ah, esto sí, lo conozco, esto es normal. No, fue un impacto, fue un cambio en mi vida. Lo cual me llevó a un estudio más gradualmente sobre la biología, sobre la parte mental, sobre las emociones, estudiar, leer. Pero no olvidaba esto. Esta situación te genera cambios. Después escucho que se habla mucho, hoy en día está un poco más libre de hablar. Pero todo esto te permite ver de que no eres solamente el cuerpo físico. Hay más. Por eso cuando hablamos, Antonio, de desarrollo personal y desarrollo espiritual, como tú bien comentabas, ¿no?, es importante equilibrar todos estos aspectos que nos estabas mencionando antes, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel físico, a nivel mental, a nivel de alimentación, esta relación directa que hay, ¿no?, entre las tripas y el cerebro, ¿no? Cuando uno limpia su estómago, limpia sus tripas, de alguna forma también está liberando el alma, ¿no? Y es importante, ¿no?, tener esta coherencia en todos los aspectos. De poco me sirve tener un cuerpo físico muy fuerte si espiritualmente o mentalmente soy muy débil, ¿no?, o viceversa, ¿no? Por eso es importante que todo sea un conjunto. Sí, es lograr ese equilibrio, ese ecualizador que yo llamo de cómo estamos cada uno. Pero si tú no vives en un estado de autoobservación y de observación, que es un aprendizaje gradual y que es fundamental. Yo no puedo hablar de una conexión superior si no tengo un autoconocimiento. En estos momentos, es decir, esa integración nuestra, esta biología, ¿cómo está formada? Tenemos una programación desde el vientre materno, dije anteriormente, y vamos creciendo, pero además nuestra biología, desde el momento en que se vincula, se une el semen y el óvulo, ahí está toda la información. Esa información yace en nosotros. Ese cúmulo genético que a veces hablamos evolutivo que somos realmente y estamos en un estado evolutivo elevado o vamos en un proceso de involución? ¿Qué vemos en este mundo? ¿Cómo estamos viviendo? Realmente la gente que vemos por la calle va en un autoconocimiento, va en un estado elevado, en un estado de calma, de bienestar consigo mismo, o va en un aturdimiento mental, como dije anteriormente, pensando, sin estar en un estado consciente de atención, de observación, de saber cómo actuar, de saber cómo realmente debo obrar. ¿Obramos realmente en el bien o es totalmente diferente? ¿O el bien se expresa en determinadas situaciones? ¿Cuándo vamos a aprender a generar ese cambio para ser una humanidad a la que todos deseamos? ¿Pero qué hacemos para ello? Estamos en ese conocimiento de identificar. Si en este momento, dije anteriormente, está en mí la información de mamá, de papá, de mis ancestros y demás, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Quién soy más allá de esta identidad programada? En ese autoconocimiento, cuando tú empiezas
a liberar capas, es decir, esta reacción es de mi padre, esto es de mi madre, con calma, voy comprendiendo, conociendo. ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Cuándo soy yo verdaderamente? Yo creo que la mayoría de la gente esto lo desconoce. De ahí de que no hay un estado de evolución elevado. Y luego hablamos, Antonio, de lo que estás comentando, ¿no? La autoobservación, el vivir en el momento, ¿no? Que se habla mucho, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Incluso a veces la autoobservación o la presencia ocurre muchas veces cuando interactuamos con otra persona, por ejemplo, ahora tú y yo que estamos compartiendo esta entrevista, donde muchas veces en lugar de estar escuchando a la persona, estamos pensando en qué vamos a responder a la persona. Sí. ¿Cómo acompañas tú? ¿Qué consejo nos darías para empezar a calmar la mente, para empezar a entrar en ese estado de autoobservación, de calma y de presencia? Porque al final cuando tú estás en presencia también estás haciendo un acto de confianza, ¿no? Porque muchas veces vivimos o en el pasado o en el futuro. Y parece mentira que lo que más nos cueste es disfrutar, como se suele decir, que se dice mucho, ¿no? Hoy en día, de este momento presente. Sí, lo importante es saber escucharte. Nosotros leemos las personas. Sí, nosotros continuamente nos estamos expresando, pero también tienes que saber escucharte. Es como que tú empiezas a un contacto contigo y tu cuerpo te va a decir de golpe, tienes que consumir un poco de vitamina B, vitamina D, vitamina C, me faltan determinados minerales, la alimentación que tengo en el estado de observación además no es la adecuada, pero no tengo tiempo para escucharme. ¿Por qué? Porque vivo en ese estado acelerado y con el agravante que todo lo que hacemos está justificado. No tengo tiempo por el trabajo, no tengo tiempo por esto. Siempre tenemos el justificativo. ¿Lo justificamos o le cargamos la responsabilidad a otros también? Sí, es una manera de evadirnos. Esto, lo que me ocurre, no es por mí, es por el trabajo, es por esto, por lo otro. Pero a veces debemos aprender a tomar decisiones. Es decir, los cambios surgen cuando tomamos decisiones. Pero las decisiones deben ser en ese estado de conciencia, en ese estado de observación. Sabiendo también que vivimos en un mundo dual. Mucha gente no está consciente de que vivimos un mundo dual, que no lo podemos evitar. A veces esa famosa pregunta, ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la finalidad? Ha quedado en muchas circunstancias en el olvido y es importante. Porque creo que el cambio de conciencia, el cambio de una nueva humanidad, que en lo personal veo que hay cambios, pero en lo personal veo que falta mucho. Veo que falta mucho porque no hay, es decir, acciones de que demuestren un estado de conciencia elevado, de pensar en el prójimo, de obrar bien, de dar. Todos queremos recibir, recibir, recibir. Pero ¿qué hacemos para dar? Y el dar te beneficia, y el dar te da alegría, te da bienestar, te da tranquilidad, te da ser. Vivimos en un mundo de creencias, un mundo dual y un mundo de creencias. Hay personas que dicen, yo no creo en nada. ¿Y cómo vives en este mundo? Si en este mundo, de una manera u otra, estamos continuamente en algo debemos creer. Pero debemos conocer que estamos en un mundo mental también. Que estamos, como a veces digo vulgarmente, dándole a este tocadisco, pensando, pensando, pensando. Y el pensar, repito, y creo que es la tercera vez que lo digo, distrae del momento consciente, distrae del momento presente, igual que una meditación. ¿Cómo saber si la meditación no está guiada, si hay una distracción? Puedo hacer una meditación, esa meditación es un estado de contacto contigo mismo, consciente, en tranquilidad, en bienestar, en frenar esos pensamientos, en observarte,
en sentirte, en conocerte, en leerte, en entrar un poco más en ti. Pero con los ruidos mentales es difícil. Bueno, ahí la mente nos juega muchas veces muchas malas pasadas, ¿no? Es un terreno peligroso la mente si no tenemos precisamente todas estas herramientas y toda esta práctica para ponerla al servicio. Sí, lo que tú dices es cierto, pero todo se debe a una falta de autoconocimiento. Hay que leer, hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que trabajar en uno mismo, pero es una tarea de que no muchos tienen la paciencia. Todo quieren en ese estado de ansiedad inconsciente, Inmediato. todo para hoy, todo para hoy. En esta falta personal que tú comentabas, Antonio, que falta un poquito, ¿crees que hay también un poco de pereza? Sí, es una consecuencia más. Es igual que el ego. Es decir, un ego desconocido, un ego inmaduro, nos manipula y nos lleva por cualquier lado, porque no somos conscientes. Vivimos el 95% de nuestra vida en un estado de pensamientos. Pensamos y pensamos y pensamos. No vivimos en un estado de atención. Vivimos el 95% de nuestra vida manejados por el subconsciente. Nuestras acciones programadas nos manipulan, nos manejan sin darnos cuenta. ¿Cómo si no resolvemos eso vamos a pretender un cambio? De ahí la importancia de conocernos, de conocer los funcionamientos cerebrales que tenemos, de leer nuestra biología. Es fundamental. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿A qué llamamos un ser superior? Vamos a hacer un supuesto, que existen seres superiores. Más de uno dirá, sí, existen. Bueno, pero vamos a hacer un supuesto. ¿En qué se evidencian esos seres? Calma. Esa calma, ¿cómo se manifiesta en la biología? No hay tics nerviosos, no estamos con esos espasmos, con movimientos. Estamos en un estado de calma, de bienestar. No con ello quiere decir que vamos a evitar las acciones programadas. Pero dichos programas también se pueden cambiar, no de la noche a la mañana, porque hay que saber cómo lograr cambiar dichos programas que vienen desde la infancia. Y esos programas que hemos grabado de ese entorno familiar. Como dije antes, un niño graba la información de mamá y papá, esa educación. Luego el entorno, la escuela, luego la calle, los amigos y todo demás. Pero ¿cuándo va a ser él? Es como que si nosotros no maduramos emocionalmente o físicamente, ese niño sigue en nosotros. ¿Nos damos cuenta? El tiempo pasa, va deprisa. ¿Conocemos realmente el movimiento del tiempo? ¿Sabemos sobre el tiempo? ¿Nos detenemos en esta profundidad de lo que es la vida? No. No hay tiempo. Pero ese no utilizar todo esto hace que llevemos una vida descontrolada, manipulada, en un estado de ignorancia. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que vivir en un estado de falta de autoconocimiento y un estado de ignorancia, es fácil que nos manejen, nos controlen, nos digan un montón de cosas. Se dice que hay un gobierno superior. Yo calculo que nos lleva más de 100 años de evolución y de adelanto. Toda esta tecnología que estamos viendo hoy en día nos tiene controlado, manipulado. Somos dependientes de ese móvil. Estamos con ese móvil continuamente, pero no sabemos realmente cómo nos está afectando el móvil y cómo nos distrae. Yo recuerdo cuando era joven, nos cambiábamos libros. ¿Qué leíste tú? ¿Qué leíste yo? Era leer, leer y leer. Por suerte leí bastante. Pero también te voy a confesar que en la actualidad también estoy atrapado con ese móvil.
porque yo no te voy a decir, no, yo ya aprendí muchas cosas. No, sigo cometiendo errores, sigo aprendiendo, me sigo leyendo y trato de transmitir, porque esto sería un tema de hablar horas y horas y horas, de abarcar muchos temas más. ¿Hay gente superior? Sí la hay. He tenido oportunidad de conocer seres especiales, con una capacidad mental, emocional, con un equilibrio, con una tranquilidad, con un bienestar en sí mismo y que transmiten. Y pueden percibir todo tu entorno y detectar muchas cosas que a uno le suceden. Pero ¿cuándo vas a conocer a esas personas? Cuando tú llegues a un grado de frecuencia, a un grado de vibración que te permita llegar a esas personas. Hablamos, Antonio, de personas físicas, de extraterrestres, ¿de qué hablamos? Personas físicas. Con una evolución, digamos, muchísimo mayor. Una evolución superior. Pero no están en el ruido. Va a llegar todo por una sincronicidad. Hay muchas aperturas que tú vas a cambiar. En ese estado de que nosotros somos energía, esta energía densificada, si nosotros retrocedemos, es como que todo desaparece. Pero no esa conciencia. Es como cuando yo hablo ahora, ¿quién habla? ¿Alguien habla a través de Antonio? Claro, no, yo no digo que estoy en una canalización, no, porque no. Pero sí realmente decir, ese que habla, que se expresa, ¿quién es? Es decir, esa conexión, ¿con quién es? Es darte cuenta. Y es todo un estado que va a surgir lo que deba surgir. Depende de tus preguntas, depende de tu frecuencia. Eso permite que surjan determinadas cosas. Y a todos a veces nos pasa de la misma manera, pero no somos conscientes. Entonces ese cambio vibracional que se siente, que se puede ver en ese campo áurico con colores. Hay personas que tienen colores muy bonitos, como estos rosas. Pero también hay algo muy importante en el ser humano, que a veces no le damos importancia. Y algo muy importante en el ser humano es el olfato. Sin el olfato nosotros podríamos morir, porque te podrían dar algo para comer y tú no sabrías, no detectarías por el olfato. Pero también el olfato lo puedo utilizar para, esta persona huele bien, pero no porque tenga un buen perfume, sino la frecuencia emana, me hace sentir que hay algo más. Como también puedo llegar a una casa y decir, acá algo huele diferente, no huele bien, pero es otra cosa. Es decir, empiezas a ser más sutil, más observador, más calmo. Y eso genera esa apertura de conciencia. Y cuando tú llegas a eso, hay que mantenerlo en ese estado de tranquilidad, de obrar bien. Aún cometeremos errores, sí, porque estamos en un mundo dual y que a veces no podemos evitarlo. Pero cada vez va a ser menor. Hay algo fundamental, Antonio, que además tú, como pintor también y escritor, que es la creatividad, ¿no? Esto nos acerca mucho también a la presencia, ¿no? El despertarnos creativamente, donde yo siento que muchas veces, y me incluyo a mí, nos hemos castrado mucho creativamente, eso nos aparta mucho también, ¿no? De esa conexión con nosotros mismos y nos quita muchas también herramientas para poder solventar posibles conflictos que se nos presenten a lo largo de nuestra vida, ¿no? El desarrollar la creatividad a través del arte, de la pintura, de la escritura, son técnicas realmente que están al alcance de todo el mundo, que nos apartan también un poco de toda esta tecnología que está muy bien para algunas cosas, pero hay que volver otra vez, ¿no? Un poquito, Antonio, a conectar con el arte, con la creatividad. Sí, hay de por sí una conexión innata en nosotros, con nosotros mismos. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello.
Cuando tú estás pintando y que te olvidas del mundo, te olvidas de todo lo exterior, hay una conexión en ese momento contigo mismo. Y es bueno observarte que en ese momento eres tú mismo. ¿Por qué? Porque ese ser que verdaderamente eres tú, ese ser que estaba flotando, que te dije, ese es el ser que está en este momento acá. Tiene calma, tiene experiencia. El tiempo no existe para él en ese estado. El tiempo existe en esta biología. En esa otra parte, sentir eso gradualmente. Identificar cuando lo siento mentalmente, cuando siento físicamente, cuando siento emocionalmente. Pero de golpe voy a sentir algo diferente. Más de una persona a veces se siente un perfume de golpe, decir, ay, huele a un perfume agradable, huele a un jazmín, huele a una rosa, qué bonito, qué lindo. Eso es como que, ¿de dónde surge todo eso? Tu estado de conciencia está en un estado superior. No es el máximo, porque en este mundo podemos llegar a un estado vibracional elevado, pero no quiere decir que ahí termina, hay más. Pero hay algo que es importante que debemos saber. En la medida que en este mundo exista una persona que sufra, mientras exista una persona que sufra, estamos en un nivel bajo. Ahora hablaremos un poquito de tu libro, Antonio, pero aquí las personas que nos estáis viendo tenéis la información de Antonio aquí en pantalla. Me gustaría que pasáis también un poquito por su perfil de Instagram para que veáis un poquito los cuadros que en este caso pinta Antonio, donde tus cuadros, Antonio, hay muchísimos colores, sí, y formas muy abstractas, ¿no? ¿Con qué conectas tú, Antonio, cuando pintas? Mira, yo normalmente me pongo frente a la tela y ahí surge y empiezo a crear en el momento. No preparo nada, siempre me dedico a lo que surge en el momento. A veces también cuando doy charlas, ya sean grupales o individuales, es lo que surge en el momento. Y algunos me dicen, ¿y por qué no hablas de este tema? Y es decir, el conocimiento holístico y haber abarcado tantos temas y haber estudiado tantas cosas, a veces me dicen, ¿por qué no hablaste de esto? Esto es porque lo que surge en el momento, como la pintura, como el escribir. Es decir, cuando vas a escribir, surge, nace. No está, cuando tú estás escribiendo y la mente te dice, no, esto no concuerda, esto no va, esto es la parte mental. Entonces tú tienes que escribir, después vendrá una corrección, algo, pero en ese momento tiene que ser tú. Y eso, ese estado, es observar y empezar a mejorar. Pero hay que ser auténtico, hay que ser natural, hay que ser espontáneo. Es decir, es la manera de empezar a presentarnos nosotros. Sabiendo de que el sistema nervioso va a interactuar, sabiendo que los pensamientos van a querer distraerme, manejarme, que las emociones. Sí, es parte, no lo puedo evitar. No puedo generar un cambio al 100% de golpe, todo es gradual. Nos presentas también, Antonio, tu nuevo libro, que vemos también aquí en pantalla ahora, Conexión Álmica, Poesía Espiritual y Filosófica. Sí, es un libro que realmente, lo voy a escribir de una manera diferente. La información de este conocimiento la voy a dar en forma de poesía, es decir, transmitir en partes breves. Porque ¿qué pasa a veces cuando leemos un libro de mucha profundidad? ¿Cuál es el porcentaje que realmente tú tomas de lectura? Porque siempre te vas a distraer. Entonces, aquí me surgió la idea de hacer un conocimiento avanzado en partes pequeñas que permita a cada uno sentirse identificado. Además, Antonio, lo he abierto, como se suele decir, en un formato como si fuera un oráculo. Me sorprende porque ha tocado la calma. Si me permites, me gustaría... Léelo. Vertidos en un laberinto de humo, veo cómo escapan los sueños, pero a la vez veo crecer los nuevos en amaneceres.
Sobre hierba fresca, el rocío del amanecer vive el momento, mientras el prado se viste de verano con sus florecillas, para que el pintor las escriba en su lienzo, entre ráfagas de nobleza que podemos apreciar. La vida crea momentos difíciles de comprender, al vivir perdidos en caminos de enfados. Una comunicación de la vida silencia el ruido de la mente, al observar la calma en que vive la vida. Sí, porque a veces creemos que la vida es el bullicio, es el ruido. Y cuando tú estás contigo y tú vas a un lugar donde ves las montañas, ves el césped, ves un río, ves y te conectas y vas a ver que en la vida está continuamente expresándose, pero es calma, es bienestar, es abundancia. El ruido radica en este ruido mental que tenemos y que nos distraemos. Pero si tú en estos momentos te sientes, vas a ver que en nosotros yace una calma. Esa calma es la esencia del ser. Esa es la que debemos encontrar, la que debemos sentir y la que debemos comenzar a expresar para ser más buenas personas, humanos más elevados, donde nazca el bien, instante en instante. Vamos a tener un mundo totalmente diferente. ¿Dónde pueden encontrar, Antonio, los espectadores el libro? En Amazon está. ¿En Amazon? Sí, lo pueden encontrar ahí. Y aquellas personas que queráis contactar también con Antonio, tenéis toda la información de Antonio en pantalla. ¿Haces conferencias también, Antonio? Sí, conferencias sí, de estos temas holísticos, extraterrestres también, abarcando, bueno, muchos temas. ¿También a nivel individual, Antonio? Individual también. Si quieran sí. contactar contigo también. Y... Sí. Más que todo individualmente es una orientación del autoconocimiento, de aprender a observarse, y realmente eso va a generar un gran cambio en la persona. Antonio, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer tenerte aquí en Nueva Humanidad Televisión. Daría para muchísimo más poder compartir contigo. Me gustaría que lanzaras un mensaje que a ti te resuene para nuestra audiencia para finalizar esta entrevista, Antonio. Lo importante creo que es conocerse, que trabajen en conocerse, que trabajen la observación, la autoobservación, en la mayor calma posible. El conocerse gradualmente va a permitir esa calma que llega, pero trabajen en conocerse, es fundamental. Yo no puedo hablar de muchas cosas si yo no tengo un autoconocimiento. Y una experimentación. Y una experiencia, por eso te le da esa observación continua del exterior. El exterior trabaja, cuando tú empiezas a observar vas a conocer la sincronicidad, vas a conocer la sincronicidad de la numerología, que no hemos hablado de la numerología y podríamos hablar muchísimo, es decir, cómo las patentes de autos van hablando, te van dando información, los colores te van dando información, las personas, los carteles, todo te va hablando. Cuando tú estás en un estado de observación, todo te va guiando, pero para el bien. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que yo no viví en ese estado de atención, viví un estado pensante de distracción. Al final, como siempre, Antonio, queremos buscar las respuestas fuera y te das cuenta que todo es mucho más sencillo y que cuando entras en ese espacio de autoobservación y estás atento, como bien decías, las señales están por todos los lados. Así es, tú lo dices. Conexión álmica, poesía espiritual y filosófica. Yo os invito también a que paséis por las redes sociales de Antonio y podáis ver un poquito también pues, las pinturas, y aquellas personas que queráis contactar también con Antonio, pues aquí tenéis toda la información en pantalla para poder seguir indagando en estos temas que al final yo creo que son fundamentales para esta nueva humanidad que todos queremos encontrarnos y dejarnos también para nuestra descendencia. Antonio, un placer haberte tenido aquí en presencia en Nueva Humanidad. Gracias. A ti. Esperamos volver a verte pronto. Seguro que sí. A ti, gracias. Familia, tenemos que dejarlo aquí. Darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos en la siguiente. Gracias y hasta pronto.